Hola familia, mi nombre es Pablo Franco y esto es Emprender en el Pueblo. Hoy quiero que conozcáis a una persona sorprendente. Ella ejemplifica la ola de interés que estamos viviendo por regresar o acudir por primera vez a vivir al medio rural. Sintonía y comenzamos. Emprender en el Pueblo. Vive y trabaja donde siempre has querido. Todos los lunes, a partir de las 8 de la tarde, Emprender en el Pueblo, en tu plataforma de podcast favorita. Antes de comenzar os cuento que estoy muy contento porque este no es un podcast de éxito mundial, sino que cada día nos juntamos aquí unos cuantos locos y locas que queremos vivir con la incertidumbre del autónomo en el medio rural, un lugar en el que las cosas no son más fáciles que en las ciudades ni mucho menos. ¿Que por qué os cuento esto? Porque resulta que somos de los pocos podcasts con más oyentes que suscriptores, así que con el simple gesto de suscribirte le daremos a este proyecto un gran empujón. Y no cuesta dinero, que eso es lo mejor. ¿Quieres compartir tu proyecto? ¿Tienes algo que contarnos? Escribe a hola@emprenderenelpueblo.com o búscanos en tus redes sociales. Antes de ir con la entrevista a nuestra superprotagonista de hoy, te cuento que, desde este capítulo, cada semana, recomendaré un libro relacionado con el emprendimiento que crea que te puede ser de utilidad. Esta semana, al final del podcast, os hablaré de El libro negro del emprendedor. No digas que nunca te lo advirtieron, de Fernando Trías de Bes, pero eso será al final. ¿Quieres vivir y trabajar en el medio rural? Síguenos y conoce la experiencia de personas que lo hicieron antes que tú. Hoy se ha venido a emprender en el pueblo Cristina García Casado. Seguramente a muchos de vosotros os suene su nombre porque es periodista y escritora. Ahora trabaja en Univisión Noticias, cubrió el segundo mandato de Obama y la llegada de Trump a la Casa Blanca como corresponsal en Washington para la agencia EFE y, entre otras cosas, también ha sido corresponsal de El Mundo desde Buenos Aires. Pues bien, con este currículum ahora vive en un pueblo de Zamora, San Cebrián de Castro, que cuenta, según el padrón oficial, con 237 habitantes. Está empezando su negocio, que se llama Palabras y Tiento, que es una escuela de escritura virtual, física y ambulante, dirigida a niños, abuelos, madres, jóvenes, papás, adolescentes, adultos y mayores. Cristina García Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, muy bien, gracias. En un pueblo de Zamora, de la provincia de Zamora, en San Cebrián de Castro. Pero, Cristina, aunque tú eres de ahí, tienes muchísimo mundo. He repasado en la introducción algunos de tus últimos trabajos. Tú te has recorrido el planeta varias veces. Bueno, me he cruzado el Atlántico, sobre todo, yo creo, durante un tiempo llevé la cuenta porque a mí me hacía mucha gracia, porque yo vi el mar a los 7 años y hombre, eso nunca se te quita, ¿no? Siempre sigues siendo pues la niña de pueblo. Entonces te da mucha emoción ese tipo de, no sé, como de estadísticas propias. Y por lo menos ahora ya más de 30 veces he cruzado el Atlántico. Que no está mal. Y no está mal. Y luego he viajado mucho, he tenido mucha suerte y he viajado mucho pues por todo el continente americano, que es fascinante. Y bueno, también por otros lugares, pero sobre todo América es la especialidad que tengo y me encanta. Y de hecho, bueno, mi marido es de Guatemala, mi hijo es zamorano Chapín, que Chapín es como se llaman las personas de Guatemala, es como, bueno, su gentilicio, cariñoso. Y entonces, bueno, por eso la escuela le pongo ambulante, porque nosotros siempre seremos un poco ambulantes. Claro, Palabras y Tiento, es que la primera vez que supe de tu proyecto me pareció alucinante, porque es paradigma de lo que está ocurriendo en muchas zonas del medio rural español. Personas jóvenes que se marcharon a estudiar porque en aquella época, bueno, tú eres muy joven, 33, 34... 34 hago este año. 34 años que vas a cumplir. Tú te criaste, y lo hemos hablado antes de empezar a grabar, en una provincia de Zamora, en un pueblo muy chiquitito, sin internet, lejos de muchas de las cosas que en las ciudades se daban por hecho.
tú te vas a estudiar con ese ahínco de quien quiere conocer el mundo y, ostras, si de repente vuelves. Y en las últimas semanas he conocido a ingenieras, veterinarias, algún médico que se fueron a estudiar y que de repente vuelven a su pueblo. ¿Qué es lo que te mueve a ti a volver a tu pueblo en la provincia de Zamora? Pues mira, mi tía me dijo hace un tiempo, todo el mundo llega a un momento que quiere volver a lo suyo. Y ella me lo decía porque hizo unas oposiciones en su época y tuvo que estar un tiempo en Badajoz. Y yo decía, pero vamos a ver, ¿cómo tenías esa ansiedad de volver de Badajoz? Que al final está bastante cerca de aquí y todo. Y yo pensaba que eso a mí no me iba a pasar porque, bueno, las ganas de seguir conociendo, ¿no? Y de viajar y sobre todo, bueno, de contar historias, pues uno siempre piensa que todo eso está lejos. Pero al final, bueno, son varias cosas, ¿no? Pero igual que creo que quizás no habría sido periodista o no habría sido corresponsal si no me hubiera aburrido muchísimo en el pueblo de pequeña y ese aburrimiento, un aburrimiento positivo, ¿no? Creo que es un aburrimiento que te lleva a leer más, a buscar cosas dentro de las posibilidades de antes, que no eran las de ahora, claro. No sé, para mí, por ejemplo, cada elemento que se salía de la norma, que era todo, o sea, aquí en Zamora, en esa época, que bueno, estamos hablando de los 90, sin internet, ¿no? Por ejemplo, toda mi familia ha seguido viviendo aquí. Entonces, para mí, toda la gente, no sé, en el cole todos éramos iguales, todos teníamos el pueblo, o sea, no sé, era una cosa como muy homogénea. Entonces, yo recuerdo cada cosita de mi infancia que se salía de la norma. Por ejemplo, el cura del pueblo, que era misionero, yo siempre quería saber dónde había estado, qué estaba haciendo, en qué países estaba. Mi prima segunda, que bueno, ella ya nació en Mallorca porque mi tío fue el más pequeño, mi tío abuelo, emigró allí y bueno, venían en verano y para mí era como si el mundo apareciera por aquí. O sea, mi prima me caía muy bien, pero sobre todo era lo que representaba, ¿no? O sea, el exterior. Y luego yo me acuerdo que en verano llegaron y decían, aquí hay Tamagotchi. Y yo súper orgullosa porque en el fondo siempre tienes eso, ¿no? De defender también. O sea, tú del pueblo te puedes quejar tú, pero no quieres que nadie venga a decirte, eso es, ¿no? Lo que es el pueblo. Y me acuerdo que venían como pensando que aquí no íbamos a tener Tamagotchi y yo también tenía mi Tamagotchi, ¿sabes? Entonces, bueno, es como un ejemplo, pero todas esas cosas de la infancia las recuerdo. Un primo segundo también que, bueno, que fue como el primer vegetariano que conocí, que se fue a vivir al sur al sur, en Andalucía. Todas esas cosas a mí me hicieron querer dedicarme a viajar, ver mundo, contarlo. Entonces creo que eso fue causa-efecto y el haber estado mucho tiempo fuera de casa, muy lejos, cambiando mucho de lugar, bueno, lo que implica ser corresponsal, que es una vida fascinante y también tiene sus partes más duras, también me ha sido la causa-efecto para volver, ¿no? Para pensar, yo también tengo un lugar, ¿no? Que es una de las cosas que yo quiero también trabajar en la escuela alguna vez, esa lucha de identidad que tenemos las personas que somos de estos lugares en los que parece que nada más nacer tienes que empezar a irte y no pasa nada, aquí también se vive bien, aquí se puede vivir bien. Claro, de hecho, aquí hay condiciones de vida increíbles. Claro, es uno de los mejores momentos, ¿verdad, Cristina?, para vivir en los pueblos. Lo dije yo un día en una entrevista que me hicieron y es verdad que todavía hay muchísimas cosas por mejorar, sobre todo en lo que se refiere a los servicios. Pero tú que recuerdas esos años 90, tus padres, abuelos, bisabuelos, seguro que te habrán contado muchas historias, ¿no? De esa Zamora de años atrás, incluso de mediados del siglo XX. Yo pienso que ahora mismo, no todos los pueblos, pero sí muchos pueblos, tienen muchísimo que ofrecer y están posiblemente en el mejor momento de la historia contemporánea para recibir a gente joven y con ganas de hacer cosas. Sin duda, si es que con algo tan sencillo que por suerte en los pueblos de mi familia, que bueno, son todos un poquito aquí alrededor de San Cebrián, sí hay buen internet. Esa es la clave, sin eso no puedes traer a nadie. O sea, eso, no sé, yo no me volvería loco con los planes de despoblación así, no, lo primero haría es una red de internet que además lleve algo que es fundamental para la vida de cualquier persona ahora mismo, porque ya lo es también para acceder a tus cuentas del banco, a todo lo que necesites. O sea, internet tiene que hacerse muy democrático en este país y llegar a todas partes. Con eso ya avanzarían mucho en todo el tema de frenar despoblación sin tener que armar estos planes estratégicos gigantes que se disuelven no sé muy bien en qué. Entonces, el tema de internet es básico. Entonces, sin eso no puedes. O sea, sin eso yo no podría estar aquí, porque yo sigo trabajando, como contaste antes, para Univisión, desde mi casa, haciendo periodismo internacional, lo que siempre he hecho, gracias a que internet funciona súper bien.
pero tiene que funcionar muy bien, porque yo tengo al mismo tiempo a lo mejor que seguir un discurso de Biden que va a anunciar algo, es decir, lo tengo puesto ahí en el iPad, al señor Biden, aquí mirando al campo castellano, y tengo que al mismo tiempo tener abierto el sistema de Univision, que es un sistema en el que se cargan fotos, vídeo, o sea, necesita también su potencia, y al mismo tiempo tener mi móvil abierto en Slack, que es como nos comunicamos en el equipo, que está en todas partes del mundo. Hay gente en México, en Miami, en otras personas en España. Entonces, claro, eso requiere un internet que funcione. Así que también hay que ser como cuando uno da estos ejemplos, ¿no? De mira, he estado por el mundo y me he vuelto al pueblo. Ser sinceros, o sea, si no tienes internet no se puede hacer. Ni te lo puedes cuestionar, ¿no? Me gustaría, Cristina, que hablaras de tu proyecto, porque has comentado que trabajas para Univision Noticias, pero estás haciendo como la mayor parte de los jóvenes rurales que vuelven a casa, e incluso los no tan jóvenes, incluso los que venían de una ciudad y no tenían ni habían tenido nunca contacto con el pueblo, que es tratar de sacar un negocio adelante que haga sostenible en el futuro tu presencia en el pueblo. Háblanos de Palabras y Tiento. Mira, pues yo me hice periodista porque era la carrera que profesionalizaba escribir, porque yo lo que quería era escribir. Y como comentábamos también fuera de micro, a mí, no sé, la gente a lo mejor puede pensar, ay, claro, has estado cubriendo cumbres internacionales, no sé, yo a veces hago cosas de periodismo local si me apetece y me proponen un proyecto, y también obviamente me encanta hacer periodismo internacional, pero nunca he pensado que una cosa está por encima de la otra o que es más importante. De hecho, a veces me lo paso mejor con una historia más pequeña, porque tampoco es tan divertido contar lo mismo que está contando todo el mundo, ¿sabes? Al final eso te convierte un poco en a ver quién es el notario más rápido. Entonces, yo en eso sí que lo tengo clarísimo, que a mí me importan las historias y me encantan, o sea, lo que es precioso de nuestros pueblos es que están llenos de historias muy poco contadas, porque aquí hace mucho tiempo, ahora estamos, yo creo que es verdad que estamos volviendo, o sea, yo lo veo, no se cuenta como tendencia en datos y demás, pero yo yo lo noto, o sea, yo nunca había visto Zamora tanta gente joven, Zamora hablando de lo que es la capital de aquí de provincia, y eso impacta mucho también en los pueblos, porque aquí en Zamora, a ver, todo el mundo tiene pueblo, eso es una realidad, ¿no? Entonces, que vuelva gente a Zamora es bueno para los pueblos. Y una de las cosas que quiero trabajar en la escuela es que no perdamos la memoria de los que siguen vivos. O sea, yo me arrepiento muchísimo ahora de no tengo ni una grabación de mis bisabuelas, con las que pasé mi infancia, porque para mí mis bisabuelas fueron como abuelas y mis abuelas como madres. Bueno, como creo que esto es un caso que pasa mucho en los pueblos, que permiten mantener esa crianza en tribu que llaman ahora, que es en familia de toda la vida. Entonces, claro, eso me da muchísima pena. A mí ahora ya solo me queda una abuela y siempre que hablo con ella la grabo, aunque no estemos hablando de nada del pasado, pero ella siempre habla del pasado. O sea, mi abuela, la gente ya a los 80 y tantos años, pues está se le nota en cada conversación, hace un balance, compara la vida de ahora con la de antes. Por ejemplo, ayer me decía, es que sin tenerle yo que preguntar, me decía, es que no entiendo por qué no pueden aguantar un poco más antes de salir de fiesta, como se vio, estos días del fin del estado. Hemos visto estos días por la televisión. Ella me decía, si tuvieran que vivir como vivíamos antes, no sé qué pasaría. Y antes no fue hace tantísimo. Antes fue hace décadas, no fue hace siglos, ¿no? Entonces, me parece muy valioso, por ejemplo, mi abuela cuando habla en jerga todo el tiempo. O sea, habla en un lenguaje que ni siquiera mis padres han conservado, a pesar de que han seguido se han mantenido muy cercanos al pueblo. Entonces, eso todo se está perdiendo. Además, son personas, por ejemplo, mi abuela pues estudió lo típico de la época para una muchacha de pueblo, hasta los 12 años, 14 años, ¿no? Hasta que había escuela en el pueblo y después pues ya nada. Y, sin embargo, habla muy bien, escribe muy bien, tiene muchísimo relato cuando habla y, sin embargo, son personas a los que nunca nadie ha entrevistado, ¿no? O sea, y creen que su historia no cuenta. Entonces, uno de los primeros talleres que yo quiero hacer es con abuelos y nietos o tíos abuelos y nietos, o sea, en esa relación, pero esas dos generaciones, ¿no? Porque creo que es muy importante, porque entre esas dos generaciones cambió este país de como una vuelta de calcetín, ¿no? Fíjate, te quería leer, bueno, lo escribiste tú, fíjate si lo puedes recordar, ¿no? Pero creo que para todos los oyentes de Emprender en el Pueblo, a mí es una de las cosas que más me impactó. Lo escribiste el 10 de abril en tus redes sociales de Palabras y Tiento. La escuela en la que aprendí a escribir ahora es un tanatorio. Metáfora triste y exacta de la España vacía en la que crecí. Se me ponen los pelos de punta, porque has vuelto a tu pueblo y estás planteando un negocio que recuerda un poco a esa escuela, ¿no?
en la que los niños iban a leer, a escribir, a aprender, pues las primeras cosas que podían aprender a nivel formal, y lo estás uniendo con el mundo online, con el mundo de lo digital. Creo que unes a la perfección esos dos mundos, ¿no? O el objetivo es unir esos dos mundos, el que supuso la escuela para los niños rurales, pero también el abrirte desde el medio rural, desde un pueblo tan pequeñito, absolutamente a todo el planeta. Sí, lo has descrito muy bien. Yo creo que te voy a contratar para hacer los